Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Amén. Pueden acomodarse. Aleluya. Queremos compartir la palabra de Dios en la parte final de una serie de 3 mensajes. El domingo pasado hablábamos sobre la calamidad del justo. El miércoles pasado hablamos sobre el impacto de la calamidad del justo en la sociedad. Y hoy vamos a cerrar hablando sobre victoria sobre la calamidad, la victoria del justo sobre la calamidad. Este mensaje está marcado con el número 1837. Quizás todos nosotros, de alguna manera, hemos oído hablar de la calamidad, pero quizás no hayamos pensado qué es la calamidad. Y la calamidad la podemos interpretar en palabras llanas, yo diría como una cadena de sufrimiento. Muchas cosas negativas que nos pasan, que nos ocurren, que no nos gustan o que nos hacen daño. Pero hoy queremos resaltar, subrayar, que la calamidad no es para siempre. La calamidad tiene un fin. Y el Señor tiene la última palabra. Calamidad se asocia con tragedia. Tragedia que han sido parte tal vez inherente o consustancial de la existencia humana, de los que vivimos en este planeta. ¿Quién no ha pasado por una calamidad? ¿Quién no ha tenido situaciones difíciles y problemas que quizás no pueda resolver? Pero hay hechos que ocasionan calamidades, como las guerras. Usted se imagina cómo está la gente de Ucrania, la gente de la franja de Gaza, de Palestina, de Israel, de la frontera del Líbano con Israel, de Damasco, Siria y otros lugares por ahí, y hasta Turquía, en ambiente de guerra. Yo nunca he estado en un ambiente de guerra, con excepción de la Revolución de Abril, que eso fue un relajito comparado con ese tipo de guerra. Pero me imagino que es difícil. Usted no sabe si a la hora de comer usted va a estar vivo. Tampoco sabe si va a encontrar comida. Y si encuentra comida no sabe si habrá agua, etc. Los sismos, los temblores de tierra, son tragedias, son calamidades que desencadenan otras, pandemias, enfermedades, plagas, huracanes, hambrunas, genocidios étnicos y políticos. ¿Cuántas maldades? Yo creo que debe haber alguna enciclopedia de la maldad para recoger toda la maldad de que el hombre se ha ocasionado a sí mismo. Porque somos nosotros mismos que nos ocasionamos las maldades. No vienen de otro planeta, somos aquí. Fabricamos nuestra maldad y nos la aplicamos nosotros mismos. Así somos, así es la gente. Y nadie está totalmente seguro. Nadie está completamente libre de esos momentos indeseados, de tragedias, de dolor, de enfermedad, de muerte.
Hay personas que mueren de un paro cardíaco y ni cuenta se dan que se murieron. Hay otros que pasan 20 y 25 años quejándose en una cama. Yo creo que el que está tanto tiempo sufriendo en una cama se muere muchas veces. Pero cada quien de acuerdo a lo que está trazado ya. El impacto del mal es tal, las cosas malas son tan fuertes, que por breve que sean, parecen larga, eterna. Y las cosas buenas a veces parecen cortas, porque son agradables. Esto tiene una explicación. El ser humano no fue creado para sufrir. No, por eso le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo a la muerte, porque no fuimos creados para eso. Eso es una maldición o una consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, de nuestro desvío, por causa de nuestro pecado. La calamidad creo que puede suceder por algunas razones principales. Primero, por alejarnos de Dios y provocar la ira de Dios. Apartarnos de Dios, ya desencadenamos consecuencias no deseadas por ningún ser humano, pero la calamidad viene por causa del pecado. También hay casos especiales, además de que la calamidad se produce por una desprotección de parte de Dios. Dice el salmista en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. ¿Qué calamidad le va a llegar a uno que habita bajo el abrigo del Altísimo? Pero, ¿qué no le puede llegar a uno que habita fuera del abrigo del Altísimo? Entonces hay cosas que nosotros la provocamos. Dios me quiere cuidar, pero yo no quiero que me cuide. Y sabe que somos libres. La gente le gusta la libertad para algunas cosas, pero no le gusta para otras. Somos libres para hacer lo que nos da la gana. Y somos libres para irnos al infierno también. ¿Por qué Dios me dejó ir al infierno? No, tu libertad. Eso fue tu decisión. Entonces, hay casos especiales también. Hay fuerzas malignas que maquinan constantemente en contra de los seres humanos. Pero quien le teme a Dios, la esperanza de una victoria final los sostiene. Los sostiene hasta el final, porque esa es una fuerza, la esperanza. Dice la gente, la esperanza mantiene. Usted está sufriendo, pero usted tiene la esperanza de que tal día eso va a pasar. Y eso lo sostiene. Es como decían antes, la gente anciana, ¿verdad? Hambre que espera hartura no es hambre. Pero usted puede estar lleno. Pero si usted sabe que va a pasar un mes sin encontrar comida, ¿a usted le da hambre de una vez? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Cuando ocurren situaciones difíciles, calamidades, si somos inteligentes, esto nos motiva a hacernos un autoanálisis. Por ejemplo, ¿por qué me ocurre esto? ¿Qué hice mal? ¿O qué debí haber hecho que no hice? Siempre me llega a la mente el caso de un padre honesto, correcto, que crió bien a sus hijos, y uno de los muchachos le salió delincuente. Y él llorando me decía que él se reunió con su hijo, le preguntó,
y le preguntó a Dios, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Dónde fue que fallé? ¿Por qué este muchacho salió en estas condiciones? ¿Por qué este muchacho no copia las cosas buenas? O sea, cuando uno ve un error que no sabe que cometió, eso lo motiva a uno a hacerse un autoanálisis, un examen introspectivo hacia adentro. ¿Dónde fue que fallé? Por eso es que el consejo del anciano vale mucho. Porque cuando él analiza de dónde falló y encuentra el fallo, ya no tiene tiempo de resolverlo. Pero si un joven le pregunta, entonces él puede darle el consejo. Mira, yo fallé aquí y me pasó esto por esa causa. Si tú quieres que te pase mal, como me pasó a mí, tú lo repites. Si tú quieres evitarlo, evítalo. Entonces, el hermano Job, del cual hemos estado hablando, ustedes saben que Job es uno de los emblemas del sufrimiento. El hombre que, a pesar de ser justo, perfecto, recto y temeroso de Dios, dicho por Dios en el capítulo 1:1, un día pierde todo su ganado, todas sus ovejas, se le quema la casa, se le quema la finca. Un día pierde todos sus hijos. Un día la mujer lo bota. Un día pierde la salud. Pero era recto, perfecto y temeroso de Dios. Y uno dice, ¿y para qué? Hay que ser recto y temeroso de Dios para que le pase eso. Hay cosas inexplicables. Entonces Job se autoanalizaba dónde fue que fallé. Y no lo encontraba. Hasta que un día, en el versículo 24 y 25 del capítulo 3, él descubre un fantasma. Es bueno que analicemos nuestra vida, nuestro pensamiento, porque a veces tenemos fantasmas que nos persiguen. Había un fantasma que atormentaba a Job. Dice aquí, antes que mi pan viene mi suspiro, esa es su realidad, y mi gemido corre como agua. Y la razón está aquí, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Aleluya. Yo pienso que esta fue la puerta, la ventana que Job dejó abierta para que Satanás entrara. Él no pecó. Él no se desobedeció. Él siguió siendo hombre temeroso de Dios. Pero dentro de él había como un pensamiento negativo. Y él mismo lo dice. Él tenía un temor que lo espantaba. A veces le quitaba el sueño. A lo mejor la mujer le preguntaba, ¿y qué te pasa que no te duermes? Porque la mujer es la que se da cuenta, porque es la que está al lado. Y él se espantaba de noche. El temor que me espantaba me ha acontecido. ¿Cuál era el temor? Por todas las cosas que pasaron, podemos fácilmente deducir que el temor de Job era que un día quedara sin nada. Que un día pasara algo y él se quedara en la pranga, en la pobreza. Que un día él perdiera los hijos. Que un día perdiera la salud, que es lo último que podemos perder. Lo más preciado en la vida es la salud. Y lo perdió todo. Entonces, eso nos motiva a nosotros a pensar, ¿cuál es mi temor? ¿Qué es lo que me atormenta? ¿Qué es lo que me quita el sueño? ¿A qué le estoy huyendo?
Hay gente que trabajan y trabajan y trabajan como animales y ahorran dinero y acumulan dinero porque el miedo de ellos es quedar un día sin dinero. Hay otros que son esclavos de la salud y enciendo pastillas rejuvenecedoras que vendan, la compran todas. Y usted ve que tienen unos postes, así unos frascos de 5, 6, 7, 8, 10 pastillas. No es que toman pastillas, ellos comen pastillas por temor a enfermarse. No es que esté mal que usted se cuide. No es que esté mal que usted se cohíba de hacer las cosas dañinas a su salud, que usted proteja su salud. Eso es bien, eso está bien. Pero tampoco podemos espantarnos porque nos vayamos a enfermar, porque ya eso es una enfermedad. El miedo a estar enfermo es una enfermedad, porque usted no tiene paz. ¿Cuál es tu temor? ¿Cuál es nuestro temor? ¿A qué yo le tengo terror en la vida? Cuidado si mi hijo sale desobediente. Que Dios no me vaya a castigar con una hija callejera. Y usted se espanta, tiene una hija, pero usted cuidándola y la protege tanto que le afecta a la muchachita. Hay hombres que sueñan con que su mujer le fue infiel. Y se espantan. ¡Uy, cuidado con lo que tú me estás haciendo! Hay gente que sueñan con problemas porque lo tienen en la cabeza. Y eso no lo deja vivir en paz. Da pena, hermano, esa confesión de Job. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que hacía sacrificio por si acaso sus hijos habían pecado, no había podido superar esa etapa de su vida. El temor que me espantaba me ha venido. Sí, porque le llega. Dios permite que le llegue para que aprenda a corregirse y a confiar plenamente en Dios. Esa es una puerta que le abrió Job a los problemas, al fantasma, a las calamidades. Y hay un recordatorio que él hace en algunos versículos del capítulo 29, versículo 2, por ejemplo. En la calamidad, porque en la calamidad somos impulsados a la reflexión. Hay gente que nunca ora, que no lee la Biblia, va a la iglesia porque ya es costumbre. Pero cuando tiene un problema grave, cuando le detectan una enfermedad maligna o se la detectan a un hijo, entonces sabe dónde está la Biblia. La busca y la lee. Entonces se acuerda que hay que orar. Y en esos momentos de meditación, en esos momentos de recogimiento que a todos nos favorecen, la reflexión a todos nos favorece. En esos momentos cuando uno se encuentra con uno mismo, solo. Por eso que para orar es bueno arrodillarse, porque hay que adorar a Dios. Por eso es que para orar hay que cerrar los ojos para no distraernos. Hay algunos que son tan modernos que dicen que no hay que cerrar los ojos. Y yo creo que usted puede ir manejando y orando. Pero eso es porque no puede cerrar los ojos, porque entonces es peor. Pero lo correcto es que usted doble sus rodillas en señal de humillación ante Dios. Y cierre sus ojos y se concentre en lo que va a hacer. Y en ese momento usted habla con Dios. Y usted reflexiona en usted. Y usted ahí, usted descubre quién es usted. Porque, hermano, hay secretos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen secretos. Pero hay secretos que nadie, absolutamente en la vida, nadie lo sabe. Yo, tú, nosotros tenemos secretos. O podemos tener secretos. Ese secreto de Job, la mujer no lo sabía. Los hijos no lo sabían.
Eso es, yo me imagino que él se avergonzaba de decirlo, que él tenía un temor. Y si yo un día te pierdo a ti, tanto que yo te amo, y le daba un abrazo y un beso, yo no puedo soñar con perderte. Es un fantasma. Entonces, en esos momentos de reflexión nosotros podemos descubrir el fantasma. ¿Cuál es tu fantasma? ¿A qué le tenemos miedo? Ese fantasma, ¿sabe qué hay que hacer con él? Aleluya. Usted agarra ese fantasma y lo amarra y lo pone a los pies de Jesús. Lo pone a los pies de Jesús, que no lo moleste más. Es un hijo. Cuidado si ese muchacho se me descarría y se vuelve un diablo. Entonces usted coge a ese muchacho, ora por él, lo presenta a Dios todos los días y se lo deja, se lo suelta a Dios en su mano. Y deje de sufrir. Igualmente al marido o a la esposa. No esté con sobresalto, que cada vez que el esposo sale, ya usted cree que está donde la otra. Cuidado, se dilató 5 minutos más. ¿Y para dónde tú vas tan bonito? Y porque eso, la mujer es celosa, ¿no? Bueno, a menos que vaya a salir con ella, él no se puede arreglar mucho. ¿Y qué es lo que tanto tú te arreglas? Entonces, eso es un fantasma. Esos fantasmas usted los lleva a los pies de Jesús y lo suelta. No lo cargue, porque se lo comen. No lo cargue, porque acaban con usted. Suélteselo a Jesús y Él sabe lo que va a hacer con ellos. Entonces, en esa calamidad, Job, sometido al dolor y al sufrimiento y al abandono, que yo creo que lo peor que le pasó a Job fue el abandono. Solo, estaba solo. Doña Soledad era su compañera. Él dice en el versículo 2 del capítulo 29, reflexionando él solo, en medio de la calamidad y del dolor: ¿quién me volviese como en los tiempos pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Él se sentía abandonado. Porque cuando uno está enfermo, adolorido, quebrantado, de alma y de cuerpo, uno se siente abandonado por Dios. Y él fue el ejemplo que puso Jesús en la cuarta palabra en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque uno se siente, cuando está sufriendo, uno cree que el único que está sufriendo es uno. Nadie más está sufriendo. Hay veces que usted está sufriendo y por el sufrimiento de usted hay una familia entera que está sufriendo también. Pero usted no lo sabe, usted cree que el sufrimiento es suyo. Entonces Job dice: ¿quién me volviese como el tiempo pasado, cuando Dios me guardaba? Porque él pensaba que ya Dios no lo guardaba porque estaba sufrimiento. Él creía como que Dios lo había abandonado. Versículo 11. Los oídos que me escuchaban me llamaban bienaventurado. O sea, él está recordando sus mejores tiempos, cuando la gente deseaba escuchar su voz, su consejo, sus enseñanzas. Él anhelaba y recordaba ese tiempo cuando lo llamaban bienaventurado. O sea, la gente lo amaba y se lo expresaba. Eso es bueno, hermano. Cuando usted, todo el mundo lo quiere. Eso es muy bueno cuando usted sabe que no está solo. Eso es muy bueno cuando usted ve que usted le dice algo a la gente y la gente lo acepta con alegría y le da la gracia. Todo eso es bueno. El favor del pueblo, el favor de la gente, todo eso es bueno. Los oídos que me escuchaban me llamaban bienaventurado. Eso es un piropo, elogios. Todo el mundo se siente bien cuando le dicen bienaventurado, excelente. Gracias por el consejo. Qué bonito usted habla. Qué bueno, qué gran verdad eso que usted dijo. Eso es bueno, pero eso no es para siempre. Dice el versículo 12, recordando, él está recordando. Porque hay momentos de recuerdo.
Hay momentos que usted está en una aflicción y usted se recuerda antes de la aflicción, ¿cómo estaba usted? Y usted quisiera volver para atrás. Hay mujeres que se han casado con unos verdugos que las tiene sometida a sufrimiento. Ya tiene 3 muchachos. Y ella calcula, ¿cómo me zafo de esta? No tiene salida. Entonces ella recuerda como Job. Aquellos tiempos, cuando yo era una muchacha en mi casa. Cuando yo iba con mis amigas y solamente le decía, papi, voy allí con fulana. Y papi me decía, cuídate. Y te echaba la bendición. Qué lindo, ¿verdad? Y cuando venía te aplaudían. Y tu mamá esperándote y atendiendo. Mira, tú como que te ves medio arrugadita. ¿Qué te pasó? ¿Tienes gripe? ¿Te duele la cabeza? Qué lindo pero todo el tiempo no es así. Hay momentos de dolor. Hay tiempo de calamidad. Y en ese tiempo de calamidad vienen esos recuerdos de los buenos tiempos, de los tiempos pasados, de los meses pasados, dice Job. Los oídos que me escuchaban me llamaban bienaventurado. Y versículo 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayuda. O sea, él era una voz autorizada porque era una voz comprometida, una voz responsable. Él libraba al pobre que clamaba, al menesteroso, al mendigo. Él lo ayudaba. Él le daba comida al hambriento. Él rescataba al huérfano que carecía de ayuda. Entonces, se puede relacionar lo bien que lo trataban con lo bien que él se comportaba. O sea que nada es gratis. Porque yo libraba al pobre que clamaba. O sea, se condolía del menesteroso. Y el versículo 15. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Ese era el tipo de hombre que era Job. Era una ayuda para todo el que lo necesitaba. No era soberbio, no era comparón, no era engreído, porque egoísta, porque hay gente que lo que tiene es de ellos solo. Y el que está mal dice que trabaje, como yo me fajé. Pero tú no sabes si él ha trabajado y no ha podido. Porque hay gente que se han cansado de trabajar y no han logrado nada. Y hay otros que sin trabajar lo han conseguido todo. Entonces Job tiene todo eso al día. Todo eso está pendiente. Yo era ojo al ciego y pies al cojo. Ahora, ¿cuál era el origen de la calamidad? Hay 2 tipos, el inicuo y el justo. Una es la razón para quien no le sirve a Dios y otra para el temeroso de Dios. El que no le sirve a Dios evidentemente sufre por unas causas, y el que conoce a Dios puede sufrir por otra. Por ejemplo, el inicuo, el pecador, el rebelde ante Dios, provoca su propia desgracia, pero si es sabio, esa desgracia lo lleva al arrepentimiento y a buscar a Dios y escapar. Hay mucha gente, por eso usted ha oído una frase que dice: yo quiero ir a Dios por amor y no por dolor. ¿Por qué? Porque la gente que se aparta de Dios, o que no le sirve a Dios, que no busca a Dios, comete muchísimas travesuras, que ustedes la conocen igual que yo o más. Y esas travesuras que comete le generan problemas, va a la cárcel, va al hospital, etc. Hay de ese grupo de gente que por su pecado cae en desgracia. Hay 2 grupos. Hay un grupo que en el dolor reflexiona y se acerca a Dios. Y hay otro que no reflexiona. Y cuando sale de ahí vuelve a lo mismo. Entonces, la calamidad para uno es temporal y para otro es permanente. Porque si usted es desobediente, rebelde, pero tiene un accidente por causa de su rebeldía, porque le han dicho no maneje bebiendo, y usted bebe y maneja, y tiene un accidente y escapó con vida de casualidad, usted va preso o va al hospital, o va a la cárcel porque mató 2 o 3.
En su desgracia, usted reflexiona. Esto me pasó por carpetoso. Esto me ocurre por no llevarme de consejo. Esto me pasó por desobediente. Tengo que cambiar. Y entonces usted cambia y esa desgracia, esa calamidad lo conduce a Dios. A eso le llaman que fue a Dios por dolor. Pero hay otros que son tan bárbaros que ni así. Hay otros que están presos o están en el hospital y cuando salen de esa se le olvida. Y vuelven igualitos que cuando cayeron. Y el que lo conoce es fulano. Pero tú no aprendes. Pero tú no coges cabeza. Vas a repetir la historia. Entonces así son los inicuos verdaderos. No se arrepienten por nada. Dios le da oportunidad. Dios le hace llamado. Dios le pone ejemplo. A veces se sueñan. Porque Dios habla de muchísimas maneras. Dios habla por un sueño, Dios habla por una canción, Dios habla por un tropezón, Dios habla por un mensaje, Dios habla de muchísimas maneras. Pero hay gente que no entiende de ninguna hasta que llega el golpe. Entonces, cuando ya no somos, o sea, ahora Job está en el lado oscuro de la vida. Ahora tenemos a Job. A todos nos llegan los años grises. A todos nos llegan los años tristes de la vida. A unos más que a otros. Hay años, hay tiempos cuando ya no somos necesarios. Qué bonito es cuando todos nos buscan. Nos llaman porque nos necesitan, como dice Job. Yo era ojo al ciego. Me buscaban porque me necesitaban. Pero llega un tiempo en la vida, y le puede llegar a cualquiera y a todos, cuando ya no hacemos falta. Cuando ya no nos necesita nadie. Cuando llega la realidad. Cuando llegan los momentos en que nos damos cuenta que nos han anulado. Nos han echado a un lado. Entonces llegan los recuerdos, unos recuerdos que a veces consuelan y a veces golpean. Dice Job, es una reflexión de anciano, en el 31 de Job. Ahora se ríen de mí los jóvenes, los más jóvenes que yo. Antes me decían bienaventurado. Antes yo era los ojos de los ciegos. Ahora ya no. Ahora los jóvenes se ríen de mí. Hay que ponerse en el corazón de una persona menospreciada, arrinconada, que ya la gente no quiere saber de él. Eso le ha pasado. Hay muchas historias tristes sobre eso. Mayormente de personas muy ancianas que no han tenido una mejor vida, una buena vida. Cuando llegan a cierta edad, y a veces hasta habiendo tenido una buena vida, llega cierto tiempo cuando ya no son necesarios, y entonces los jóvenes se ríen de esa persona. En esa situación estaba Job. Los hijos de los hombres a quienes él ayudó, los hijos de los hombres y de las mujeres a quienes él protegió, a quienes él le dio comida para que no murieran de hambre, ahora esos muchachos se ríen de él. Ese es un nivel muy, muy triste de la humanidad. Dice el versículo 10, me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Cuando lo veían así, póngase en el pellejo de Job, hermano. Un hombre que era el más grande de los orientales. Ahora los jóvenes se burlan de él porque su aspecto es desagradable. Y tenemos que ser honestos. Los rostros de los ancianos son desagradables.
Y más si están enfermos. Y porque llegan las arrugas, llegan los pliegues. Y no es lo mismo que antes. La flor cuando está en su apogeo que cuando está marchita. Son dos cosas diferentes. Pero un hombre que había sido una estrella, entonces ahora se ve despreciado. Me abominan, hermano. Me desprecian. Me menosprecian. Se alejan de mí. Me tienen asco. Me tienen odio. Aún de mi rostro no detuvieron su saliva. O sea, escupen cuando me ven. Versículo 11. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Esas son cosas que nosotros las vemos como lejos. Pero Job era un hombre como nosotros. Distinto a nosotros porque fue estrella. Fue rico en demasía. Fue reconocido, fue respetado en toda su generación. Y llegó a ese nivel. Cualquiera puede bajar ahí. Cualquiera que hoy está en la cúpula, mañana puede estar en el zafacón. Cualquiera a quien hoy lo aplauden, mañana pueden escupir cuando lo vean. Somos gente, hermano. Y dice Job, todo esto ocurre porque Dios me afligió. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la calamidad de Job. Ahora, ¿es para siempre la calamidad? Pero la calamidad tiene origen. Una es la razón para quien le sirve a Dios y otra es para el temeroso de Dios. Dice en 1 Pedro 5:8, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese enemigo puede devorar a cualquiera. Pero ¿a quién se dirige Pedro? Pedro no está escribiéndole al mundo, es a la iglesia. Es a la iglesia que le está escribiendo Pedro. Entonces, a la iglesia es que le dice, el enemigo de ustedes, como león con hambre, ruge, anda alrededor, buscando a quien devorar, de afuera o de adentro, de ustedes. Buscando a quien devorar de ustedes. Entonces, el justo puede cometer errores, puede ofender a Dios, que muchas veces esos errores son generados por fuerzas malignas que aprovechan nuestra debilidad, como dice el apóstol. O sea, somos de carne y hueso y tenemos debilidades y flaquezas como cualquiera, pero bajo control. Usted no es un hombre, sí, yo soy un hombre, pero bajo control. El que no le sirve a Dios no tiene control. Usted es una mujer de Dios, pero bajo control. La mujer que no le sirve a Dios no tiene control. Le da una pela de lengua a cualquiera. Le mete un chisme a cualquiera, habla una mentira a cualquiera. Le hace una algarabía al esposo por cualquier cosa. Pero la mujer que le teme a Dios, aunque sienta el impulso por hacer esas cosas, tiene control. Esa es la diferencia. Por eso dice Pedro, cuídense. Porque el enemigo de ustedes, cuando dice anda alrededor, mire, está diciendo que anda en la calle, en el trabajo donde usted pasa el día, en su vecindario, en la casa, en el tránsito, la familia, con la familia. Es alrededor de usted que está buscando cómo meterle la cuña para destruirlo. Nuestro enemigo anda en esa manera. Si yo me descuido, me da el golpe. Entonces, a partir de ahí vienen nuestras calamidades. Mundo espiritual. Entonces, otra causa, la más importante para el fracaso del justo, porque la cuestión es por qué falló Job,
es la existencia de un mundo espiritual enemigo que maquina contra nosotros. Por ejemplo, en Lucas 22, 31 y 32. Cristo le dice a Simón y a los discípulos, pero se dirige a Simón, yo no sé por qué. Porque Cristo conocía a sus discípulos y sabía quiénes eran más débiles y quiénes eran más fuertes. Y Cristo se enfoca en Simón, o tal vez Simón era el que más preguntaba. Dice así: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe nunca falte. El diablo pidiendo permiso para atacar a los hijos de Dios. Zarandear es sacudir, remecer, remenear, remover, molestar. Eso es lo que hace el diablo. Porque el diablo es necio, impertinente, fresco, atrevido. Entonces, yo no sé, la explicación total no está en la Biblia, pero cuando Cristo lo dice hay que creerlo. Dice: Simón, Satanás ha pedido, o sea, Satanás me ha pedido permiso para darte carpeta, para darte trabajo, para molestarte, para zarandearte. Pero yo he rogado por ti. Aleluya. Aleluya. Hermanos y hermanas y amigos, ¿qué es lo que sostiene al creyente, al justo, firme? El diablo está zarandeando. El diablo ha pedido permiso. ¿Cuántas veces le habrá pedido permiso el diablo a Dios para zarandearme a mí? O para zarandearlo a usted. ¿El Señor no se lo ha dado? ¿O se lo ha dado? Pero dice Cristo, pero hay un pero que salva la situación. El diablo quiere atacarte. Satanás te zarandea. Satanás te persigue, te molesta, te provoca donde quiera que te mete. Pero yo he rogado por ti para que tu fe nunca falte. Gloria a su nombre. Yo creo que ese pero me sostiene. En el capítulo 17 de Juan usted encuentra la oración que hizo Jesús por su pueblo. Padre, que todos sean uno, yo en ti y tú en mí, que ninguno perezca, que todos estén firmes, fieles. Yo he orado, yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Por qué ruega el Señor al Padre por nosotros? Para que nuestra fe nunca falte. Porque cuando falla la fe, usted puede ser el reverendo con más títulos. Usted puede tener todos los títulos de teología y todas las experiencias ministeriales. Pero si le falló la fe, se fue a pique. Se hunde el barco. Porque no tiene sentido lo demás cuando usted pierde la fe. Por eso los discípulos, en algún momento que vieron alguna dificultad, dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y yo le digo a la gente muchas veces, cuando usted ora, pídale a Dios que le aumente la fe. Yo lo hago cada vez que oro: Señor, auméntame la fe. Porque es el bálsamo que mantiene el alma viva, y porque es la columna que resiste toda tempestad. Aumentanos la fe. Simón, Satanás me ha pedido zarandearte. Eso fue lo que hizo Satanás en el libro de Job, los primeros capítulos, o el primer capítulo, que va donde Dios y le mete chisme de Job. ¿Tú ves a Job así? No, hombre, no, muchacho. O sea, Satanás desafió en este sentido a Dios a que si le afectan los bienes de Job, Job va a fallar. Eso está en el capítulo 1, versículo 9 al 10 y capítulo 2, versículo 4 al 5. Tócale los bienes para que tú veas como no te maldice en tu propia presencia. Y Dios le dio permiso a Satanás. No por Satanás ni por Job, sino por nosotros. Porque hoy nosotros nos alimentamos de esa experiencia.
Esa experiencia tenía que pasar. Entonces, Satanás insiste, conocedor de la naturaleza humana, sabe que la mayoría de la gente es materialista. La mayoría de la gente ama más el cuerpo que el alma. Pero no piensa que sin alma no hay cuerpo. Se preocupa por la salud y la belleza del cuerpo, pero no piensa en la salud y la belleza del alma. Por eso, modelos, íconos de la economía, íconos de las artes de Hollywood, con todo el dinero y la fama del mundo, con cuerpos perfectos hechos en el quirófano, modelos de revista, un día dicen que no tiene sentido la vida y se pegan un tiro. ¿Por qué? Porque mientras el cuerpo era bellísimo, envidiable, el alma estaba enferma. Y cuando el alma se enferma, no vale que la caja esté nueva, no vale que el estuche sea de oro. Si el alma está enferma, no vale la pena nada. Entonces, porque la gente es materialista, Satán conoce eso, esa debilidad de la gente, y ataca por ahí. Entonces Job, usted sabe que usted lo pierde todo, pero si le queda la salud y la inteligencia, la mente, usted dice, de la misma manera que hice lo que tenía, vuelvo y lo hago. Me voy a fajar, todavía me queda fuerza. Entonces dice Job, esa es una realidad. Tú le has tocado los bienes, que el hombre se derrite por sus bienes. Le ha tocado la familia, que es lo máximo, pero te falta lo mayor, la salud. Si le toca la salud, te maldice. Y Dios le da permiso. Y va y lo hiere con la sarna aquella. Pero no, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios la quitó. Así es que, ¿por qué Dios permitió esas lecciones a Job? Hay muchas razones, pero una es porque a pesar de que Satanás tenía permiso para mortificar a Job, el control estaba en las manos de Dios. Dios le dijo, mira, tócale los bienes, pero no toques su cuerpo. Después le dijo, tócale los cuerpos, pero no toque el alma. O sea, Dios le daba controlado, el control lo tiene Dios. Ahora, ¿qué pasó al final? ¿Se quedó Job enfermo? ¿Se quedó Job sin hijo, sin bienes, sin familia, sin vecinos? No. Luego de una larga prueba, la victoria tiene mejor sabor. Las cosas que fácil se consiguen no se aprecian. Pero cuando usted le da lucha a conseguir algo, usted no quiere soltarlo jamás. Usted dice, esto me dio mucho trabajo, esto tengo yo que conservarlo contra vida o muerte, pero esto no se va a despegar de mí. Entonces, luego de esta larga prueba, hubo unos encuentros de Job con Dios. Y Dios le responde a Job, o le respondió Job a Jehová y dijo, porque Dios lo cuestionó. Porque Job, como cualquiera de nosotros, en un momento como que parece que iba a perder el control y se iba a pasar de la raya. Y Dios le hizo unas cuantas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde estabas tú cuando yo encerré las aguas del mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas, el Orión, etcétera? Job se quedó sin palabra. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Para mí eso es una confesión. Está confesando que él hablaba sin saber lo que decía.
está diciendo que una verdadera experiencia con Dios él no la había tenido. Oiga eso. Era temeroso de Dios, varón recto y perfecto, según el versículo 1 del capítulo 1. Pero era un hombre mecánico. No había tenido un verdadero encuentro íntimo con Dios. Entonces él no se lo dice nadie, él es que lo dice. Yo conozco que todo lo puede, que no hay pensamiento que se te escape. Por tanto, yo hablaba lo que no conocía, lo que no entendía. Toda esa discusión que tuvo con sus amigos. Recuerden que los amigos lo insultaron, le dijeron que él era un hipócrita, que no creían en él, que los engañó toda la vida. En una ocasión, Bildad le dice: el castigo que has recibido no va de acuerdo con el pecado que tú has cometido. Tú eres más malo de ahí todavía. Y él, que no había cometido ningún hecho pecaminoso, perdió la paciencia. Pero ahora él dice que él no conocía a Dios. Entonces sigue diciendo el versículo 5. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Eso es una confesión sincera. Y es a donde todos debemos llegar a través de la calamidad. Si algo positivo tiene los momentos de angustia, los sufrimientos, las calamidades que nos ocurren, es quebrantarnos hasta hacernos reflexionar con honestidad de quiénes somos. Porque hay veces que estamos 20 años, 30 años en la iglesia, alcanzamos ministerio y no conocemos a Dios. Y eso lo dicen los hechos, los comportamientos. Entonces Job dice: yo te había oído, te conocía de oídas, ahora yo te conozco, ahora te veo. Aleluya. Ojalá que ninguno de nosotros tenga que esperar eso para conocer a Dios, pasar por una crisis como la que pasó Job. Pero Dios no lo dejó en crisis. Dice el versículo 7 del capítulo 42. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, uno de los amigos que lo había reprendido: mi ira se encendió contra ti. Le está diciendo al amigo de Job, al cabecilla: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí los rectos, como mi siervo Job. Ya comenzó a defender a Job. Está reprendiendo a los detractores de Job. Está diciéndole a ellos: mi ira se encendió contra ustedes, contra ti y tus dos compañeros, porque no han hablado de mí los rectos, como mi siervo Job. La historia es aleccionadora, porque ellos creían que se estaban comiendo el mundo. Ellos creían que estaban haciendo lo mejor, pero no era así. Entonces Dios reivindica a Job. Dice el versículo 8: ahora pues tomen 7 becerros. A los amigos le está diciendo, a los amigos de Job: tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job y ofrezcan holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no tratarlo afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Aleluya. Un aplauso al Señor por eso, hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Job tenía razón. Él no había fallado. Y Dios lo reconoció al principio y lo reconoce al final. Pero sí, la historia continúa. Hay una restauración de prosperidad. Fueron los amigos de Job a donde Job, e hicieron como Jehová le dijo. Y Jehová aceptó la oración. O sea, ellos ahora, los que vinieron a reprender a Job,
Los que vinieron a sacar los trapos al sol a Job y a decir que él era un farsante y que él era un deshonesto, ahora tienen que ir a donde Job. Ellos tienen que buscar el material del sacrificio. Búsquense un carnero, búsquense un cabrito. Vayan a donde Job. Y él va a hacer el sacrificio y va a orar por ustedes, para yo perdonarlo. Y así fue como dice el versículo 10. Bueno, versículo 9. Y Jehová aceptó la oración de Job. Hermano, Job oró por sus amigos. Si ustedes leen la historia completa y ve ese final, usted tiene que brincar para arriba de gozo. Porque como esa gente acabaron con ese hombre, y ahora Dios le pone como pretexto, como condición, para yo recibirlo a ustedes, tiene Job que orar por ustedes. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Qué grande la misericordia de Dios! Y si yo llevo eso a mi persona, usted lo lleva a la suya. La calamidad que usted tiene, los que la están acabando con usted, los que están detractando, los que están haciendo, picando su vida, picando su nombre, su reputación por ahí. Y Dios callado, y usted callado confiando en Dios. Yo he servido a Dios, yo soy temeroso de Dios, y yo los otros atacando, y diciendo, y difamando, y burlándose. Entonces al final, la victoria tiene más sabor. Aleluya. Y dice el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Oiga, quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Hay veces, es una lección para nosotros. Tenemos que orar por la gente que nos ataca. Cuando Dios nos da la victoria, no podemos ser soberbios. ¿Tú ves? Coge ahí ahora. ¡Dale! ¡Dale, Jehová! No. Hay que orar por ellos. Hay que ir y orar por ellos. Porque cuando hubo orado, entonces aumentó Jehová al doble todo lo que él había perdido. Un aplauso al Señor. Victoria final sobre la calamidad. Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Si le somos fieles a Dios, al final, no importa la calamidad por la cual esté pasando, la victoria es tuya. Padre, gracias por tu palabra. Termina la obra en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar con los amigos por 2 minutos. Usted entendió la palabra de Dios. Usted sabe que Dios le ama. Usted sabe que necesita al Señor. Yo le invito a que a partir de hoy usted entregue su vida a Cristo. Usted haga un compromiso con Dios. Porque usted necesita vivir una vida aceptable para Dios y confortable para usted. Todo aquel que quiera entregar su corazón al Señor, todo aquel que quizá haya estado pasando por una calamidad y necesite el confort de la presencia del Señor, la mano amiga, la mano de ayuda, yo les recomiendo que entregue su vida a Cristo. Es un acto de humildad, es un acto de reconocimiento, es un acto de honestidad. Yo he pecado contra Dios y a Dios es a quien tengo que pedir perdón. Esta es la oportunidad de usted hacerlo. Le voy a pedir a todos los que todavía no lo han hecho, que cierren sus ojos y oren conmigo. Esto es muy serio, porque esto tiene valor espiritual, valor eterno. Cierre sus ojos y repita esta oración conmigo. Diga conmigo: Dios amado, Padre celestial, he oído tu palabra. Tú sabes por cuántas calamidades yo he atravesado. Muchas de ellas por mi desobediencia, por mi alejamiento de ti. Hoy reconozco mi error
Hoy reconozco que he pecado porque he desobedecido. Me arrepiento, te pido perdón y te entrego mi corazón, te entrego mi alma para que tú tomes control de mi voluntad. Acepto a Jesucristo, recibo a Jesucristo como mi único Señor y mi Salvador. Señor, cambia mi carácter, cambia mi vida y lléname de gozo, de paz y de esperanza. Acepto a Jesucristo y le seguiré hasta el final. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora todo el que hizo la oración le voy a invitar que se ponga de pie.